Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre bendito Dios, y presento, Señor, tu palabra para ser predicada, Señor, Padre Dios eterno, por todo el mundo y a toda criatura, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te doy. Aleluya. Amén. Sí, amén. En el nombre de Jesús. Amén. El tema: cristianos como Daniel quiere Dios ante las pruebas que vienen. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos postreros, en cuanto los verdaderos cristianos tienen que enfrentar alguna de las pruebas que vienen a la tierra donde moramos, donde vivimos los cristianos. Cuando en el tiempo de Daniel fue probado ante pruebas de fuego y soportó y no, ahora sí, doblegó ante las estatuas que estaban, ahora sí, como una ley, que el que no se postrara, el que no las adorara, ahora sí, iba a enfrentar la muerte. Y Daniel resistió. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 34, versículo 7, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Todo el que teme a Dios, Dios le envía un ángel. Gloria al Señor. Dice, y ese ángel acampa alrededor del que le teme a Dios. Aquí lo habla en palabra plural, diciendo a los que le temen. Si tú estás dentro de ese grupo que temes a Dios, hay un ángel que te defiende. Porque la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acampar es estar, ahora sí, alrededor de tu diario vivir como cristiano, pero que andes en el temor de Dios. Daniel siempre anduvo en el temor de Dios y nunca lo abandonó Dios. ¿Por qué? Porque Daniel siempre estaba entregado, cuerpo y alma, espíritu y conciencia, y todo de lo que Dios lo había formado, se lo había entregado a Dios completamente. Por eso Daniel, Dios lo libró de las pruebas ante aquellas leyes, ahora sí, que acechaban a la muerte de los cristianos que adoraban a Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en Salmo 34, 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahí está. Daniel enfrentó la aflicción, pero era justo ante Dios y por eso Dios lo libró. Ahora vamos a comprobar la prueba por la cual Daniel enfrentó ante aquellos reyes terrenales. En el libro del profeta Daniel vamos a estar leyendo todo su capítulo 3. Dice la palabra de Dios, en el capítulo 3 de Daniel dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Dice la palabra de Dios
y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes y oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. El rey Nabucodonosor, dice, había hecho una estatua de oro en el campo de Dura, provincia de Babilonia. Pero dice la palabra de Dios que los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, todo este gabinete fueron traídos para la inauguración de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Y esto lo hicieron una ley. En la inauguración de esta estatua, un pregonero anunció en voz alta que pueblos, naciones y lenguas se tenían que postrar y adorar a la estatua que había hecho el rey Nabucodonosor, y la tenían que adorar al son de la música, de las bocinas, flautas y tamboriles. Hasta el día de hoy siguen usándose las flautas y los tamboriles para adorar a los ídolos. Esto lo hace la iglesia idólatra. Hasta el día de hoy de aquí proviene, dice, al son de las bocinas, de las flautas y del tamboril, arpa, salterio y zampolla y todo instrumento de música. Eso era la fiesta que hacía el rey Nabucodonosor con todo el gabinete de las autoridades para postrarse ante la estatua de oro que había hecho. Pero dice la palabra de Dios, gloria al Señor, en el capítulo 3, versículo 3 de Daniel: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y la adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Esto lo convirtieron en una ley, porque el rey y todas las autoridades, el gabinete gubernamental del rey, estaban de acuerdo que los que no se postraran ante la estatua que había levantado el rey, ante, ahora sí, ese ídolo, esa estatua de oro, entonces si no la adoraban, lo iban a echar en un horno de fuego. Eso era, ahora sí, la prueba por la cual Daniel se enfrentó ante el rey y ante la estatua y ante todo su gabinete gubernamental, y los desafió poniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores delante de su presencia, delante de su vida, para que lo salvara. Dice la palabra de Dios: por lo cual al oír todos los pueblos,
el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Esto era, ahora sí, la ley que todos los tenían que cumplir. Al oír la música de todos estos instrumentos mencionados, tenían que postrarse y adorar a la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho en la provincia de Dura, ciudad de Babilonia. Entonces acusaron rápidamente a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se postraban ante la estatua del rey. Vamos a ver cómo Daniel desafía la ley, ahora sí, criminal de este gabinete del rey Nabucodonosor. Dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Todos habían venido de las naciones y lenguas a adorar a la estatua, a postrarse ante la estatua. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, el rey los había puesto también, dice la palabra del Señor, sobre los negocios de las provincias de Babilonia. Ahí había puesto, ahora sí, eran trabajadores también del rey. Mira, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, dice, no vinieron a postrarse ni a adorar a tus dioses, ni tampoco a adorar a la estatua que se está inaugurando el día de hoy. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, aquí esto le pudo al rey, que Sadrach, Mesach y Abednego desobedecieran la ley que se había ordenado en Babilonia en el campo de Duras. Dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. El rey estaba con ira en su corazón y enojado por fuera, porque estos varones no habían hecho caso a su ley, a su mandato que habían establecido en la provincia de Dura, mira, en Babilonia. Mira qué dice la palabra de Dios en el verso 14 del capítulo 3 de Daniel. Dice: habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Aquí los entrevista el rey y ahora sí les pregunta, le hace la pregunta que si era verdad que ellos no adoraban, no se postraban a sus dioses, pero Daniel sabía que la idolatría era reprobada ante Dios, porque Dios le había dado la ley a Moisés
y le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás a ellos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de tus padres a los hijos, desde la segunda hasta la cuarta generación. Esto Daniel lo tenía presente en su mente y en su corazón, que no se podían doblegar a la idolatría. Como el día de hoy hay muchos dioses muertos que no tienen, ahora sí, sabiduría, no tienen ninguna vida, ninguna validez, y mucha gente se postra hasta de ellos. Mira, eso va a regresar de vuelta. Van a querer que los cristianos se postren. Ya están poniendo, por ejemplo, en las centrales camioneras hay altares de ídolos y todo el mundo se persina. En los camiones de pasaje ya también van los ídolos y todo el que sube se persina. Esto lo van a querer poner en las escuelas, lo van a querer poner en los templos, y todo el que no se doblegue va a pasar pruebas. Por eso dice el tema: cristianos como Daniel quiere Dios ante las pruebas que vienen. Por eso, amigo cristiano, hermano, pueblo de Dios, oremos como Daniel, mínimo 3 veces al día. Estemos en comunión, en contacto. Andemos bajo el temor de Dios, entregado cuerpo y alma a Dios, porque estamos viviendo tiempos malos. Regresan los tiempos como cuando aquellos hombres, ahora sí, enfrentaron pruebas, ahora sí, contra su vida, atentaban contra su vida, pero ellos no tuvieron temor. Por eso Jesucristo dijo y anunció: no teman al que mata el cuerpo, teman al que mata el espíritu y puede lanzar su alma al infierno. Eso es lo que Daniel también comprobó. Mira, nos dejó como ejemplo. Mira, dice la palabra de Dios: Daniel no le temió al rey. ¿Por qué no le tuvo miedo al rey y a todas sus autoridades reunidas? Porque Daniel sabía que ellos eran hombres terrenales y podían matar su cuerpo, pero si él se doblegaba ante la estatua, se volvía idólatra, entonces su vida era reprobada de parte de Dios, y su alma podía haber quedado bien con el rey. Si Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se han postrado y adorar a la estatua, hubieran quedado bien con el rey y con todas las autoridades presentes, pero ante Dios hubiera sido reprobado. Eso fue lo que Daniel ahora sí meditó y prefirió, mira, enfrentar la prueba, enfrentar al rey y a todas sus autoridades, y no postrarse ante la estatua, porque sabía que la estatua era un ídolo, que no tenía ningún poder, no tenía ninguna validez, lo habían hecho de oro, un metal, y eso no tiene vida. Entonces Daniel esto lo sabía. Dice la Biblia: y ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Mira, aquí le digo el rey: te doy otra oportunidad, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Estás dispuesto, ahora que estás aquí presente delante de mí, a adorar mi estatua al son de la música que suene? Eso le dieron otra oportunidad a Daniel ya estando presente. Vamos a ver qué responde Daniel ante esta, ahora sí, ante esta prueba, ante esta confirmación del rey. Dice la palabra de Dios: y si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjese la ignorancia de aquel rey. Mira, dice: ¿qué Dios te puede librar de mis manos? Pensaba el rey que el poder que tenía en la tierra iba
a garantizar el enfrentamiento contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todo lo que hay en el mundo entero. Él es su creador y Él lo puede destruir, lo puede deshacer. Es menos que polvo, es menos que nada el mundo para Dios. Y este rey dice: ¿quién te podrá librar de mi mano? Le dijo, mira, Daniel confiaba en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en quien nosotros también confiamos como cristianos, y sabemos que somos para Cristo, sabemos que vamos a morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo que a nosotros nos preocupa como cristianos es el juicio que vamos a enfrentar para ser juzgados según lo que hayamos hecho mientras estemos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo aquel que adore a ídolo es idólatra. Todo aquel que adore cosas, se postre ante estatuas que no tienen, ahora sí, vida, son idólatras y van a ser juzgados. Y mira, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Eso está escrito por la palabra de Dios. Entonces dice, sigue diciendo, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os librare de mi mano? Vamos a ver qué responde Daniel, nuestro hermano cristiano. Mira, vamos a ver qué le responde a esta amenaza del rey. Mira, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Gloria al Señor, alabado sea su nombre, bendito sea su nombre para siempre. Mira, no es necesario que te respondamos. Nosotros sabemos en quién confiamos. Eso decía la mente, el corazón, la conciencia de aquellos hombres valerosos, aquellos hombres valiosos ante la presencia de Dios. Sabía que el Espíritu de Dios, sabía que Dios estaba con ellos, estaban seguros y les responden: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea su nombre, porque ese es el que vive para siempre. Ese es nuestro creador, ese es nuestro hacedor, ese es al Dios a quien nosotros adoramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y venga lo que venga, tenemos que estar confiando en ese Dios como confiaron estos varones. Mira, ante las amenazas de ese rey, dice: y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí el rey recibe el rechazo porque Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego tenían la confianza en un rey más poderoso que cualquier estatua, que cualquier dios hecho por manos de hombres aquí en la tierra. Y le dicen: mira, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mira, con el odio, con el coraje, al escuchar esta respuesta al rey, que no se iban a doblegar, que no iban a adorar a su estatua, frente a él se lo dijeron en su cara. Entonces se encendió más la ira de aquel rey y mandó a calentar, ahora sí, el horno de fuego 7 veces más. Le prendió más fuego para que se quemaran más rápido aquellos muchachos. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, a Mesac y a Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Inmediatamente el rey ordenó a los más vigorosos de su ejército, hombres con fuerza, poderosos terrenalmente, ataron a Daniel, ataron a Sadrac, a Mesac y a Abednego, lo ataron con cuerdas
para echarlo al horno de fuego, donde lo calentaron 7 veces más. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Vamos a ver qué pasó. ¿Cuál fue la respuesta del Dios que Daniel adoraba? ¿Cuál era la respuesta del Creador del cielo y de la tierra? ¿Cuál era la autoridad del Dios a quien nosotros como cristianos adoramos? ¿Cuál era el poder del Dios todopoderoso en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y en todo lo que existe en el mundo entero? Vamos a ver cuál fue la respuesta. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. ¿Quiénes fueron los que murieron primeramente? Antes, los que lo ataron, los que lo echaron al horno de fuego, ellos fueron muertos, quemados, porque los quemó el fuego, porque lo habían calentado 7 veces más. Todo lo que planearon para hacerle daño a estos hombres de Dios, todo se les fue invertido, todo el castigo, todo, ahora sí, el maleficio que habían planeado les cayó a ellos mismos. Y sigue diciendo la Biblia en el verso 23, capítulo 3 de Daniel. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de sus consejos: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Mira, el rey se espantó. ¿Por qué? Porque el fuego había quemado a sus, ahora sí, a sus hombres que habían atado a Sadrach y a Mesach y a Abednego. Y entonces se espantó y hizo la pregunta: ¿no fueron a 3 hombres que echaron amarrados en el horno de fuego? Y le dijeron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. Mira, dice, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses, porque la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí estaba Jehová, Dios de los ejércitos, con Sadrach, Mesach y Abednego. Los echaron amarrados y estaban sueltos y no sufrieron ningún daño del fuego. Se paseaban en medio del fuego. Ese es el Dios el que te predico. Ese es el Dios al que te estoy pidiendo que te arrepientas, que te doblegues, que te humilles ante Él, porque Él es el poderoso. No hay nadie más en la tierra que tenga más poder que el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Ese era el Dios de Daniel, ese es el Dios de nosotros. Por eso, hombres como Daniel quiere Dios en estos tiempos, que vienen prueba, viene lucha, viene situación difícil para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano. Agarrémonos de Dios, confiemos en ese Dios en que confiaba Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces Nabucodonosor, dice, se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jehová de los ejércitos. Los había salvado de la prueba del rey. Le comprobaron estos varones quién era el del poder, quién era el que los podía salvar de sus manos y del horno de fuego ardiendo. Se lo comprobaron. Y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo
El fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Alábale, Cristo vive, santo es Dios. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Ese es el Dios en que nosotros confiamos. Ese es el Dios en quien nosotros tenemos entregado nuestra vida. Y ese es el Dios que te predicamos, que salva, que sana, que transforma y te ofrece vida eterna si te arrepientes y le sirves hasta el final. Esa es la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Reconoce el rey Nabucodonosor que su poder no valía nada ante el poder del Dios quien adoraba a Sadrach, Mesach y Abednego. Y eso es lo que yo te quiero sembrar en tu mente, amigo idólatra, que adoras una imagen que no tiene poder, que es hecha por mano de hombre. Esa no tiene ningún poder, esa no te puede salvar de nada. Salí de ahí, pueblo mío, antes que perezca junto con ellos. Este rey Nabucodonosor reconoció el poder de Dios, y eso es lo que quiere Dios, que tú reconozcas que Dios es el del poder, que Dios es el que sana, Dios es el que transforma, Dios es el que salva, no una estatua hecha por mano de hombre, aunque sea del metal más caro que lo hayan hecho. Mira, eso no te va a salvar. El rey reconoció, y eso es lo que quiere Dios, que tú reconozcas, que dejes la idolatría y adores al Dios de poder, al Dios que salva. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Mira, devuelve la ley. El rey había mandado una ley que el que no adorara la estatua lo iban a echar al pozo de los leones. Ahora la ley es invertida. Cuando Nabucodonosor reconoce al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, envía una ley, y esta ley dice que el que blasfemare contra el Dios que adoraba Sadrach, Mesach y Abednego iba a ser descuartizado y sus casas la iban a convertir en muladar. Esta ley envió el rey cuando reconoce quién es el poderoso, quién es el santo, quién es el que manda, quién es el que gobierna, quién es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi Dios, en él confío, en él tengo entregado mi vida. Alábale, Cristo vive, santo es Dios. Él puede salvarte, porque a eso vino. Envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el mundo lo desprecia porque sus obras son malas, no quieren arrepentirse. Este rey se arrepiente, y dice el verso 30 para terminar: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Fíjate, hermano, lo que sucedió. Y este es, ahora sí, el tipo de adoración que nosotros debemos de tener ante Dios, como aquellos hombres. Pero mira dónde está Daniel hoy en día. Daniel no está en el infierno. Daniel está ahora sí postulado para la gloria de Dios. Daniel está contado entre los 144,000 sellados que tienen el nombre del Cordero y el de su Padre en la frente. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, amigos cristianos, amigos que adoramos a Dios, pueblo de Dios. Ya no es el tiempo de dormir, ya no es el tiempo ahora sí de desmayar, de debilitar. Afirmemos nuestra confianza en Dios, afirmemos ahora sí nuestra vida en Dios, y busquemos cada día más de Dios, así como buscaban estos hombres, porque hombres como Sadrach, Mesach y Abednego
quiere Dios que le adoremos, porque dice, es hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan al Padre que le adoren. Estos eran estos hombres que adoraban a Dios, pero en espíritu y en verdad, no de labio, ni de oído, ni eran cristianos olvidadizos, que no se aprenden ni un texto, no eran cristianos que llegaban a calentar la banca, no eran cristianos que se arrimaban cuando había comida, no eran cristianos de renombre, no eran cristianos a media, que había una fiesta mundana y por amor a la barbacoa, por amor al picadillo, allá están metidos. Son cristianos malamañosos, mediocres, que están metidos dentro de las iglesias, pero Cristo, Dios viene pronto y quiere adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que adoremos a Dios. Mira, ya no es tiempo de andar jugando al evangélico, ya no es tiempo de andar dudando, ¿será que soy o será que no soy? Mira, esto no es el juego de tortolita de la mar, este no es el juego de melón o sandía, esto es de afirmar nuestra confianza, nuestra fe. Esto es el tiempo de que nosotros estemos consagrando nuestra vida ante el Creador del universo. Este es el tiempo de que estemos velando en espíritu y en verdad, entregado verdaderamente al Dios que nos dio la vida y al que puede mandar nuestra alma al infierno. No temamos al que mata el cuerpo. Van a venir las amenazas, vienen ya las leyes que van a cerrar los templos, vienen ya las leyes que van a prohibir predicar la palabra de Dios, vienen ya los tiempos que van a perseguir a los cristianos, ya lo están haciendo en otras naciones, están recogiendo las Biblias, ya están maltratando a los cristianos, los están matando, pero mira, dice la Biblia que el que ganare su vida aquí, con Cristo la perderá, y el que la perdiere aquí, por causa de él, con él la ganará. Esto debe de ser nuestra postura como pueblo de Dios, esto debe ser nuestra confianza como cristianos. No importa que nos maten, no importa que nos aborrezcan, no importa que nos desprecien, vale la pena vivir eternamente con Dios por los siglos y de los siglos. Esta palabra, mira, recíbela, ponla en tu corazón, ponla en tu mente. Es una semilla de bendición que Dios siembra en nuestros corazones y quiere darle crecimiento. Abre la puerta de tu corazón, mira, y recíbela como bendición. Te va a ser de gran utilidad en la vida eterna. Vas a vivir eternamente, amigo y hermano. Salid de ahí, pueblo mío, antes que perezcas junto con ellos. Cuánta gente está arrodillándose, postrándose ante dioses muertos que no tienen vida, ante dioses que son hechos por manos humanas. El Dios que te vengo predicando es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ese no es una estatua, ese no es un ídolo, eso no lo hizo el hombre. Él nos hizo a nosotros, no nosotros a él. Mira, ese es el Dios que te vengo presentando, ese es el Dios que te vengo predicando. Arrepiéntete, busca ahora sí la salvación y la vida eterna, porque Cristo viene. Alábale, Cristo viene, alábale en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Ha sido predicada, Señor, y se va a extender, Señor, por miles y miles, Padre, de gentes que van a escuchar, Padre, y los que sean tocados a través de estas predicaciones, Señor. Padre bendito Dios, van a ser arrepentidos, van a ser, Señor, gentes adoradores, pero verdaderamente adoradores, porque ya estamos en el tiempo de no dormir, ya estamos en el tiempo de no jugar al cristianismo, ya estamos en el tiempo que seamos verdaderamente adoradores en espíritu y en verdad. Oh, mas ojalá y asaba, bendito tu nombre, Jehová.
Jehová Dios de los ejércitos. Mi vida te alaba, mi corazón te glorifica, Padre. Glorifícate en mí, yo en ti, Señor. Líbranos, Señor. Ayúdanos, Padre. Fortalécenos, Dios mío, Padre celestial, para enfrentar las pruebas que vengan sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, estamos en tus manos, Señor. Estamos confiando, Dios mío. Tú eres mi Dios, Padre, el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Padre. Y estas señales siguen para los que creemos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre bendito Dios. Alabado y glorificado sea tu nombre en esta mañana, Señor. Gracias, Padre bendito. Aleluya. Amén. Sí, amén. Sigue compartiendo estas predicaciones, síguela escuchando, son de grande bendición. No es tiempo perdido, amigo y hermano. Mira, Dios te ama, por eso te habla con la verdad, porque no quiere que tú te pierdas. Vamos a recitar el texto que dice: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Segunda de Corintios 13:14. En Dios haremos proezas y Él aullará a nuestros enemigos. Salmo 60:12. Dios me los bendiga, Dios los guarde y no olviden seguir escuchando las predicaciones que se están extendiendo a través de estas redes sociales. Aprovecha el tiempo porque los tiempos son malos. Amén. Sí, amén.